En esta demostración nos mencionan que en la figura se tienen las siguientes hipótesis. Mencionando, tenemos una recta que es AE, recta AE, que es perpendicular con la recta CF. Acuérdense que este símbolo de perpendicular implica que hay ángulos que forman 90 grados. En este caso, al ser esta perpendicular con esta, observamos que hay un ángulo de 90, dos ángulos de 90, tres ángulos de 90 y cuatro ángulos de 90. Luego, la otra hipótesis menciona que HD, aquí estamos hablando de un rayo, acuérdense que el rayo tiene principio, fin, es perpendicular con el rayo HB. HD con HB, me están mencionando HB con HD, y eso quiere decir que aquí hay otro ángulo de 90 grados. Y me mencionan que debo demostrar que EHD es congruente con CHB. Por lo tanto, estoy involucrando el ángulo EHD, que es este. Está acá, EHD inicia en E, voy hacia H en vértice y termina en D. Y el ángulo CHB empieza en C, pasa por vértice y llega hasta acá. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que voy a empezar a hacer esta demostración? Pues básicamente es lo mismo que habíamos hecho anteriormente en las demostraciones de segmentos. Y hay que tener en cuenta que comenzamos siempre por las hipótesis, escribimos todas las hipótesis, luego me voy a la conceptualización, el concepto asociado a la hipótesis, después me voy al postulado de la suma de ángulos, en este caso, porque tengo ángulos, posteriormente voy a la sustitución, luego me voy a operaciones y por último hacemos la propiedad transitiva, donde hemos dicho que estas dos últimas las puedo intercambiar o puedo inclusive hasta repetirlas algunas veces. Dibujo mis dos rayas de ubicación de las proposiciones y de las razones. Entonces, aquí por acá tengo una, lo alojamos y aquí ubicamos, aquí escribimos las proposiciones y por aquí escribimos las razones. Bueno, como tenemos que empezar con las hipótesis, sabemos que hay dos hipótesis, las escribimos tal cual, o sea que la recta AE es perpendicular con la recta CF. Y esto, la razón de haberlo escrita es que es una hipótesis. Voy a la segunda hipótesis, la escribo igual, tal cual. Aquí me dicen que HD, que es un rayo, es perpendicular con HB, que es otro rayo. Y esto también es una hipótesis. Bueno, ahora bien, viene el concepto. Ya que tengo definidas, escritas mis hipótesis, necesito escribir el concepto de estas que están acá. Y entonces, como habíamos dicho, AE con CF me produce 4 ángulos rectos. Ahora lo importante va a ser es que si yo digo que este ángulo mide 90, se van a convertir en muchas proposiciones que posteriormente no voy a saber cómo utilizarlas y me va a causar confusión. Entonces lo que yo debo de empezar a hacer ya en las proporciones más avanzadas es ver cuáles son los datos que en realidad me sirven. Si ustedes observan, comenzamos por este, vamos a ponerle el número. Este ángulo que tiene el número 1, la HF es un ángulo donde solamente se ve que es de 90, pero no tiene nada que ver el verde, que era el azul, que es la hipótesis 2, y el verde, que era la tesis. Vamos a marcarlo para que no se nos olvide. La primera hipótesis en la figura la marcamos con rojo, la segunda hipótesis en la figura la marcamos con azul
Y la tercera hipótesis, y la tercera, que es la tesis, la marcamos con verde. Eso es lo que estamos viendo en la figura. Entonces, este primer ángulo solamente me dice que es un ángulo de 90, pero no tiene involucrada más información, por lo tanto este ángulo no lo considero. Perdón, no lo escribo porque no tiene más información que me pudiera relacionar con las otras hipótesis y con las tesis. Voy al ángulo número 2. Este ángulo número 2, ustedes observan, ocurre lo mismo. No hay más que el rojo, que el de 90. No existe ninguna relación con el ángulo azul ni con los verdes que eran la tesis. Me voy luego al ángulo número 3, que es el de aquí arriba. El ángulo número 3, si ustedes observan, está involucrado el azul y está involucrado el verde. Pero hay un pedacito que no tiene nada que ver ni con el azul ni con el verde. Eso quiere decir que este ángulo tampoco me conviene escribirlo. Ni el 1, ni el 2, ni el 3. Y entonces el único ángulo que tenía sentido escribir es este 4, porque este tiene, aparte del rojo, que es la hipótesis, tiene parte del azul y tiene el verde, que es la tesis. Debido a esto que están involucradas en esta sección, todas las hipótesis y la tesis, es el único ángulo que voy a considerar que va a ser de 90. Este no, vuelvo a repetir, porque este pedacito no se considera. Entonces el único ángulo va a ser el que voy a marcar con el número 4. Y de ahí, entonces en la conceptualización, lo único que voy a escribir el único ángulo que voy a escribir que mide 90 es el marcado con el número 4. Y entonces el concepto para la primera hipótesis solamente va a decir que la medida del ángulo, recuerden que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Habíamos mencionado que las manecillas del reloj giran hacia... Entonces el sentido de las manecillas del reloj es hacia acá. El sentido contrario a las manecillas del reloj es hacia acá. Eso quiere decir que si voy a escribir el ángulo 4, debe de estar en sentido contrario a las manecillas del reloj, y observo que el primero que toco es el que empieza con E, tiene el vértice en H y termina en C, porque este es el ángulo de 90 que había mencionado al principio de la hipótesis. Entonces yo escribo que la medida del ángulo EHC mide 90. Y no relaciono ni el 1, ni el 2, ni el 3, por lo que habíamos dicho que no tienen mucho que ver con la otra hipótesis y con la tesis. Bueno, esto, ¿por qué se escribe? Pues porque sabemos que en el concepto mencionan que los segmentos perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Bueno, y estuvo la 3, como ya saqué el concepto relacionado con la 3 y quedan 4, pero solamente nos quedamos con uno, por lo que mencionamos hace rato en el análisis. Me voy a la siguiente. Si ustedes usan el HD y el HB son rayos, al ser rayos, pues no hay tanto problema porque solamente se forma el ángulo que está en azul. Y con eso pues ya solamente llegamos a la conclusión que en la 4 pues no va a haber tantos ángulos, sino solamente es uno. Y eso me lleva a escribir en la proposición 4 que la medida del ángulo, recuerden que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, y de sentido contrario a las manecillas del reloj, lo primero que me encuentro en este ángulo es la D, luego paso por el vértice H y luego terminando con la B, porque es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces comienzo con la D, luego me voy a la H y termino en G. Y ese también es de 90. La razón es la misma, solamente aquí me equivoqué, no debí de haber escrito segmentos. Este es un error, porque deben de ser las rectas, si no, no estaría cayendo en la definición. Las rectas perpendiculares, y aquí, como me estoy pasando a la 2, debo de escribir los rayos perpendiculares
forman ángulos de 90 grados. Bueno, ya tengo entonces la segunda hipótesis. Y con eso lo que ya hice fue, además de escribir las hipótesis, escribir los conceptos. Por lo tanto, marco la siguiente parte de mi protocolo, que me está ayudando para realizar la demostración, y voy al siguiente, que me voy al postulado de la suma de ángulos. Entonces, cuando regreso al postulado de la suma de ángulos, recordemos, el postulado es que si yo sumo 2, como resultado me da 1, pero deben de ser ángulos adyacentes. Entonces, viendo esa parte, vamos a marcarlo con naranja. Va a resultar que aquí yo tengo dos ángulos que son adyacentes, y estos dos ángulos que son adyacentes me van a formar un postulado. Pero también tengo estos otros dos que son adyacentes y también forman un postulado. Pero también están estos dos que son adyacentes y forman otro postulado. Pero también tengo estos otros dos que son adyacentes y forman otro postulado. Y también tengo estos otros dos que son adyacentes y forman un postulado. Y también tengo estos dos que son adyacentes y forman un postulado. Por lo tanto, si ustedes observan, en la figura son demasiados ángulos adyacentes que pueden formar un postulado. Entonces, de ahí viene la situación que yo debo de ver solamente lo que tengo en las hipótesis, no escribir todo de la figura, sino lo de las hipótesis. Y si se acuerdan hace ratito de la hipótesis, habíamos dicho que había 4 ángulos, que esos 4 ángulos me llevaban, aquí solamente me quedaba con el cuarto, porque era el único que involucraba más elementos de la hipótesis y de la tesis. Por lo tanto, esta proposición, si estoy pensando en postulados, el único postulado que me sirve es el del ángulo 4, que es el que forma 90 grados. Otra vez, yéndonos en el sentido contrario de las manecillas de reloj, primero debe ser este ángulo, que es el verde, y luego debe ser este ángulo. Siguiendo el sentido contrario de las manecillas de reloj, comienzo con la D, paso por la H y termino en C. Entonces, pasando a los postulados, yo tengo en el número 5, que va a ser la medida del ángulo, este primero del ángulo 4, que es el EHD, el ángulo EHD, y le voy a sumar el siguiente ángulo en sentido contrario de las manecillas del reloj, que es el DHC. Recuerden que estoy formando el ángulo 4, DHC, más la medida del ángulo DHC, y como resultado me da la medida del ángulo grande, que es el ángulo que está formado por 2, que es el EHC, que es el ángulo 4 que habíamos dicho anteriormente que medía 90 grados, el EHC. Y este me da por resultado la medida del ángulo EHC. Y eso que escribí es debido a que yo estoy considerando el postulado de la suma de ángulos. Recuerden que un postulado solamente se puede escribir si los ángulos son adyacentes, o sea, si comparten el mismo vértice y un lado en común estando en el mismo plano. El mismo plano es el lienzo sobre el que estoy trabajando, el vértice es el H y el lado adyacente es HD. Debido a eso puedo escribir postulado y suma porque son dos que están adyacentes y me dan el más grande. Bueno, ya escribí un postulado. Vamos a ver la siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis está referida al HD y HB, que son dos rayos. Este HD y HB, si se acuerdan, lo habíamos simbolizado con el ángulo azul, y de ahí observo que este ángulo recto también está formado de dos ángulos. Si sigo el sentido contrario de las manecillas del reloj, empiezo por D, luego paso por H y sigo con C, y el otro ángulo es empiezo con C, sigo por H y termino en B, para formar el ángulo más grande, que es el DHB, en sentido contrario de las manecillas del reloj. De las manecillas del reloj es DH y luego B. Bueno, escribo la hipótesis, escribo el postulado, y eso me lleva a que es la medida del ángulo, es este ángulo, es DHC, es DHC más la medida del otro ángulo pequeño, que es el CHB, medida del ángulo CHB, y como resultado me da este ángulo grande, que es el DHB, medida del ángulo DHB. Y este también se llama postulado de la suma de ángulos. DHC, CHB y DHB. Ok. Me voy a este. Este ángulo se llama EHD.
Si ven ustedes, el EHD es un solo ángulo, que es este verde, no tiene postulado porque no es de esta forma de uno solo. Este no tiene postulado. Y el CHB también es el ángulo que había marcado con verde, este tampoco tiene postulado. Entonces, ¿de dónde se sacan los postulados? No se saca de la figura, porque hay muchos, sino se sacan de las hipótesis y de las teorías. Para no entrar en conflicto, que son demasiadas proposiciones. Con esto, lo que ya hice fue acabar con el paso de postulado de la suma de ángulos. Por lo tanto, me voy a la sustitución. Recordemos que la sustitución tiene un formato donde habíamos dicho que tenemos datos y esos datos se van a sustituir en las fórmulas. Y los datos, puedo decir que el área vale 17, que la altura vale 5, y lo voy a sustituir en una fórmula que dice que el área es base por altura. Entonces, según lo que nos enseñaron en la primaria, la sustitución de el dato, la sustitución del dato en la fórmula obedece a que yo tengo un dato numérico que es 17 y se sustituye en la, o se va a reemplazar a la, y la va a reemplazar en la fórmula. Ya no se escribe esta, sino se escribe el 17. Siempre es datos en fórmulas y en los datos es de derecha a izquierda para reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, lo que yo debo de escribir es que en la sustitución es que 17 es la base por la altura. Y posteriormente, cuando hago lo mismo con el otro dato, tengo que este 5 se va a sustituir en la H, o sea que se va a reemplazar en la H. Ya no lo hago aquí, sino lo hago en la sustitución, o sea, en la que apenas formé. Y entonces puedo escribir que el 17 se calcula como la base por 5. Ese es el proceso de sustitución. Luego siguen otros pasos. Lo importante es que siempre los datos van en las fórmulas, los datos estudian en las fórmulas, y en el dato es de derecha a izquierda para reemplazar en la fórmula de acuerdo a lo que vaya a estar reemplazando. Dos datos, dos sustituciones. Lo que hay que aclarar aquí es que los datos, si ustedes los tienen igual, la fórmula también tiene igual, pero la fórmula además tiene operaciones. Todas las fórmulas van a tener operaciones, suma, multiplicación, etc. Y los datos solamente van a tener una asignación. Ahí es como me doy cuenta de los datos y la fórmula. Por lo tanto, si yo empiezo a observar lo que tengo aquí, este primero tiene un igual, este también tiene un igual, este también un igual y este un igual. Pero estas dos últimas tienen una operación suma. Y debido a esta operación suma y esta operación suma, esta que está aquí es una fórmula y esta que está aquí también es una fórmula. Y estos dos que nada más tienen la igualdad, este va a ser un dato y este también va a ser un dato. Que lo que debo de hacer, los datos en las fórmulas y ahí voy a reemplazar. Entonces, comienzo. Este dato que está a la derecha se va a meter en el que está a la izquierda, tal cual lo hicimos aquí, de derecha a izquierda, y se va a reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, hay que buscar la medida del ángulo EHC. Si ustedes observan, aquí no está, pero aquí sí está. Por lo tanto, este tiene que desaparecer porque lo voy a reemplazar por el 90. Por lo tanto, ya puedo escribir en mi proposición 7 que para reemplazar estos dos quedan idénticos, solamente este se va a reemplazar. Y entonces escribo que la medida del ángulo EHD más la medida del ángulo DHC es igual, en lugar de HC voy a escribir 90, me estoy reemplazando, es 90. Y el procedimiento que hice se llama sustitución del dato en la fórmula. Y el dato está sustitución de la proposición, porque está en la proposición 3, ahí tengo el dato de la proposición 3 en la fórmula, que está en la proposición 5, ahí fue donde hice el reemplazo. Por lo tanto, para seguir el protocolo y que no vaya a tener confusión en qué utilicé y que no, este dato ya lo utilicé, esta fórmula ya la utilicé. Por lo tanto, el único dato que me queda es el de la 4 y la fórmula que me queda es la de la 6, pero también la de la 7, porque al tener una operación, esto también se convierte en una fórmula, donde ya se hizo una primera sustitución. Lo mismo aquí.
Al hacer la primera sustitución, de todas maneras esto sigue siendo una fórmula, por eso se puede volver a reemplazar el 5 en la H. Regresamos y voy al siguiente dato. En el siguiente dato me están mencionando que lo que debo de hacer es este 90, ahora lo voy a reemplazar en la medida del ángulo de HG. Por lo tanto, si yo busco, esta no la debo de utilizar porque está palomeada, aquí sí lo puedo utilizar. El de HG, el de HB. Aquí me equivoqué, porque este segundo provenía del HDB, de H. Sí, aquí me equivoqué. Este dato, vuelvo a decir, este dato que fue la 4, provino de esta proposición. Disculpen, aquí tengo una proposición, aquí viene la sustitución, hice el HD con el HB. El HD con el HB me produce un ángulo que es el DHB. Y entonces este debe de ser DHB. Por eso no había dónde sustituir. Bueno, vuelvo a repetir. Esto es el concepto que salió de la 2. HD, como es perpendicular con HB, entonces el ángulo de HB, como es perpendicular con HB, debe ser de HB. Ok, bueno, entonces al hacer esta sustitución, entonces me doy cuenta que el de HB no está en la 5, sino está en la 6. Y al estar en la 6, quiere decir que este lo debo de reemplazar y escribirlo en la proposición 8. O sea, se escribe idéntico a esto y solamente este se reemplaza. Por lo tanto, en el 8 yo ya escribo que la medida del ángulo de HC más la medida del ángulo CHB es este reemplazo que aquí va a ser 90. Por lo tanto, si se están dando cuenta, el dato 4 lo estoy reemplazando en la fórmula 6. Entonces aquí lo que hice fue la sustitución del dato 4 que está en la proposición 4 y lo sustituí en la ecuación que está en la proposición 6. Este 4 lo sustituí en este 6. Y entonces, como ya utilicé la 4 y la 6, le voy a marcar el dato 4 ya está utilizado, la fórmula 6 ya está utilizada y solamente me queda la fórmula 7 y la fórmula 8. Recuerden que por este más es una fórmula. Pero al terminarse los datos ya no tiene sentido pensar en fórmulas. Ya acabé con la sustitución y entonces me voy con las operaciones o la propiedad transitiva. Operaciones, hay una suma, deben ser términos semejantes, no hay términos semejantes, no debe ser la suma. Operaciones en la 8 también hay una suma, no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer operaciones si voy a propiedad transitiva. Habíamos mencionado que la propiedad transitiva es que si A es igual a B y la B es igual a C, yo puedo decir que estos extremos también son iguales. A transita por B porque B es igual a C y entonces A y C son iguales. Y si ustedes observan, aquí del lado izquierdo, pues estos dos no se parecen en nada, si acaso se parece este, pero este no se parece, pero me doy cuenta que en el miembro derecho son idénticos. Por lo tanto, si este es igual a 90 y 90 también es igual a este, yo puedo decir que esta suma que tengo aquí y esta suma que tengo acá son iguales debido a lo que es la propiedad transitiva. Y entonces escribo la propiedad transitiva y obtengo que la de la 7, que es la medida del ángulo EHD, más la medida del ángulo DHC es igual a la 8, que es la medida del ángulo DHC más la medida del ángulo CHB. CHB. Bueno, y esto entonces fue la propiedad transitiva entre la proposición 7, porque todas las ya las había utilizado, todo esto lo he utilizado, solamente queda la 7 y la 8. Entre la proposición 7 y la proposición 8. Ok. Como ya utilicé la 7 y la 8 por protocolo, palomeo la 7 que ya lo utilicé, palomeo la 8 que ya lo utilicé. Y si ustedes observan, ya no hay más proposiciones que utilizar, porque ya hice todo lo que menciona por acá.
Por lo tanto, ya acabé con la propiedad transitiva, porque para la propiedad transitiva se necesitan dos y debo de hacer operaciones. Recordemos que aquí hay una suma, no son términos semejantes, aquí hay una suma, no son términos semejantes, entonces pensaría en la operación inversa. Y la operación inversa me lleva a que aquí hay una suma de este y aquí también está el mismo término. Por lo tanto, este y este son términos semejantes y puedo hacer la operación inversa. Por lo tanto, si hay una suma, la inversa es la resta y si la resto, este menos este me da 0. Lo cual me lleva a que en la proposición 10 me puedo escribir que la medida del ángulo EHD es la misma que la medida del ángulo CHB. Eso, la operación inversa, que aquí fue una resta, en geometría euclidiana se llama sumar el simétrico. Bueno, recuerden que el simétrico es el mismo número pero con signo contrario. Lo que acabo de hacer aquí es este suma, le resto, de ahí viene lo del simétrico y por eso se escribe como sumar el simétrico. En la proposición 9. Por lo tanto, como yo utilicé la proposición 9, la palomeo al igual que las otras, y la única que me queda por utilizar es la proposición 10. Como ya no hay nada que hacer, debido a que ya hice operaciones, entonces quiere decir que ya llegué al resultado. Entonces reviso el EHD está aquí, el CHB también está aquí, solamente que aquí está en congruencia. Por lo tanto, nosotros sabemos que los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Y basándonos en ese concepto, ya puedo escribir en la 11 que el ángulo EHD es congruente con el ángulo CHB. Y la razón es que en la 10 estoy viendo que hay una igualdad entre medidas y que tienen la misma forma porque los dos son ángulos. Entonces tienen la misma forma y la misma medida, son congruentes. Aquí puedo decir que los ángulos, estoy diciendo la forma, que tienen la misma medida son congruentes. Aquí al principio había perpendicular y llegué a una igualdad. Aquí tengo una igualdad de medidas, por eso puedo llegar a congruencia. Con eso ya llegué al resultado. EHD congruente con CHB, que es lo que me estaban pidiendo acá. Y puedo escribir, si así fuera el caso, que queda demostrado. Puede ser la rayita o la cúpula.